Hola a todos, bienvenidos a este conversatorio de la Competencia Internacional de Cortometrajes en la novena versión de BioBioCine, Festival Internacional de Concepción, que creo que ya no decimos Festival Internacional de Concepción. Otra vez. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a este nuevo conversatorio de la competencia de cortometrajes del Festival Internacional BioBioCine en su novena versión. En esta ocasión me encuentro con Harold Mendoza, director de Atardecer sin Sol, así que estoy muy contento. ¿Cómo estás tú, Harold? Bien, bien, feliz de estar acá compartiendo. Qué bueno, me alegro que nos podamos conectar pese a la distancia y pese a que hubiésemos preferido contar con tu presencia aquí en la ciudad para conversar sobre tu película y sobre el cine. Claro, claro. Personalmente se dan otro tipo de cosas también, ¿no? Claro. Exacto. Eh, si usted que está viendo esta conversación siguió el conducto regular, ya debe haber visto Atardecer sin Sol. Pero si por alguna razón llegó a este video antes de ver la película, eh, te pido, Harold, que puedas contar ahí en pocas palabras de qué trata tu película. Bueno, Atardecer sin Sol es un cortometraje que trata sobre la memoria de mi papá. Es un cortometraje muy personal, por así decirlo, pero a su vez trata sobre la región de la que venimos, ¿no? De los temas de donde venimos. Entonces, por medio de una pregunta, que es por qué mi papá termina pintando abstracto, yo hago una introspección dentro de su memoria y comienzo a articular estos pequeños fragmentos de memoria, fragmentos de imágenes que él vio cuando era pequeño, y comienzo a articular una especie de su historia, de sus pasos, por lo que es la región de donde venimos, y en ese camino me voy encontrando pequeños datos de la región como migraciones, como la migración de mi familia hacia Venezuela, curiosamente hoy en día cómo está Venezuela y pero como en ese tiempo quedó solo debido también a la violencia colombiana, ¿no? Entonces me voy encontrando ese tipo de detalles que van hablando también sobre la región, pero también sobre mi papá, ¿no? Como persona de esa región y como colombiano. Am, sí, y realmente grabado en los lugares donde él creció. Toda la película es grabada en el lugar donde él creció, donde él nació, y imitando las últimas actividades que quedan que él vio cuando era pequeño, ¿no? Es eso, es realmente eso, como una introspección también a su memoria, pero también a la memoria, por así decirlo, colombiana. Claro, claro. Eh, ¿Cómo fue que surgió en ti la necesidad de hacer este viaje, esta introspección, que al final no es solo, como tú bien decías, a los recuerdos y a las razones de tu padre, sino a la de tu familia y a la de una nación? Sí, sí, pues bueno, era un trabajo que yo quería hacer a mi papá hace rato, pero no encontraba la manera de contarlo, no quería contarlo de la forma que ya había visto cómo había sido contado antes estos tipos de trabajos sobre pintores, donde ellos hablan y hablan, sino que esta vez quería yo como hacer algo silente. De hecho, al inicio se llamaba Una búsqueda silente, el cortometraje, y quería como buscar esas palabras o este silencio de la imagen a través de la memoria, ¿no? Por medio de la memoria. Entonces, quería hacerle algo así, no quería hacerle algo convencional, pero también yo por medio de ese trabajo me fui enterando de cosas, ¿sabes? Yo no tenía todo previsto y me fui enterando de cosas. Entonces, llegué a este trabajo realmente por experimentar y realmente filmar. Yo no tenía como algo escrito de lo que iba a hacer, sino como una idea. Y comencé a filmarlo y comencé todo a hacerlo en el montaje de acuerdo a lo que iba conociendo mientras iba filmando, ¿no? Entonces cada vez que estaba allá en ese lugar me daba como una idea, ¿qué tal si grabo esto? Y porque tal vez esto es comenzaba como a pensar con mi papá, ¿no? Tal vez si grabo esto, tal vez si grabo lo otro. Aquí mi familia vivió, aquí mi familia se fue por estos lugares hubieron estas cosas terribles de esto que cuento de los asesinatos. Y, y entonces comencé a llegar a esa historia así por medio como de estar allá y estar grabando. Fue mi trabajo de grado de la universidad. Entonces fueron como tres rodajes que iba y hacía allá en la zona.
y volví a Bogotá, comenzaba a montar y iba otra vez allá hacia la zona, duraba unos días, grababa y bueno, así fue que realmente llegué. Al inicio era otra cosa, pero después se fue cambiando, ¿no? Fue modificándose. Y cuéntanos precisamente cómo fue ese proceso. Entiendo que los documentales, todos sabemos que los documentales en su libertad terminan dándose, se les termina dando forma ya en el montaje. ¿Cómo fue el cambio de la idea original hasta finalmente llegar a lo que pudimos ver hoy? Bueno, yo al inicio tenía pensado como hablar más sobre, realmente como sobre él en sí, como más presente, pero después me di cuenta que esta figura podría ser algo más fantasmagórica, que su figura podría ser un poco más gaseosa, por así decirlo. Entonces me comencé a dar cuenta que podría como tener esa imagen presente ahí en la imagen, como tener, o ahí entre las palabras que lo va guiando a uno. Y, y bueno, entonces tenía como al inicio como una imagen más presente de él, donde él saliera más, pero después me di cuenta que era mejor como tener esa incógnita ahí y más bien uno ir creando como respuestas en su cabeza de lo que va infiriendo, de lo que va viendo. Em, entonces, bueno, empiezo a grabar, voy ciertamente a los eventos que están pasando en el pueblo donde él nació y voy allá y grabo ciertos eventos, voy a grabo a las personas en su día a día y ahí me voy dando cuenta como de la articulación de la película en el montaje. Entonces llego acá a Bogotá, comienzo a editarla, porque bueno, la región queda es la región más al norte de Colombia, ¿no? Y entonces era ir hasta el norte y volver hasta Bogotá, que es el centro, y así sucesivamente, fueron dos, tres veces. Y entonces cuando estaba en el montaje me iba dando cuenta de lo que iba articulando. Nunca tuve un guión, o solo tenía unas ideas, unos escritos de lo que quería contar, pero por medio de las imágenes que ven en el montaje iba articulando todo, ¿no? Ahí sí iba escribiendo las palabras, iba incluso haciendo corrección de color, poniendo sonidos, todo esto, la música que la creamos como un amigo desde cero, como aquí va esto, aquí va esto, aquí va esto, aquí que se sienta esto. Entonces todo fue como un proceso de montaje y de ir pensando la película como en el montaje de acuerdo a las imágenes, ¿no? Porque era lo que nos daba y entonces para acercarnos también más a esa memoria y más a esos recuerdos, pues usamos este recurso, ¿no? De la imagen que hablara por sí sola con este diseño sonoro. No, y así realmente fue que fuimos encontrando la película. Sí, yo debo confesar que cuando vi la película por primera vez me cautivó el hecho de lo silente, el factor silente en un relato lleno de sonido. Eh, Creo que primero es muy inteligente para cautivar, para capturar la atención del público porque los obligas a prestar atención al relato que está apareciendo abajo. Y aparte lo cautivas con el sonido que idealmente en una sala no se envolvería, pero eh, ¿cómo fue esa búsqueda estética? ¿Cómo fue el ir decidiendo el darle al relato esta presencia, utilizar las imágenes de X manera y el trabajo con el diseño sonoro que ya vislumbrabas en tu comentario anterior? Sí, digamos que desde el inicio yo sabía que yo iba a filmar yo iba a grabar en blanco y negro. Yo eso sí lo tenía ya claro por las pruebas que había hecho, por la imagen de cómo me gustaba, del acercamiento que me estaba generando. Entonces yo tenía eso claro y me di cuenta que también como a usar esta forma de que se fuera contado así, no con una voz, sino con letras, me va dando esto silente, ¿no? Pero también quería al mismo tiempo que esto silente, usar el sonido como el silencio como música también, pero también que nos envolviera la música y que la música también tuviera factores del sonido natural de la imagen. Entonces, que todo se hiciera una composición todo el tiempo y que fuera compacta, ¿no? Desde el inicio hasta el final, que lo estuviera uno como llevando. La idea que con David, el diseñador, el músico y diseñador sonoro, nos llevara la música como cargadas mientras íbamos viendo la película, ¿no? Esa era la idea, que la música nos cargara y a veces nos empujara para pensar hacia este lado, a veces nos dejara pensar sobre esto y que nos fuera envolviendo, pero sobre todo cargándonos por toda la película. Digamos, sí. Y fue muy pensado porque era de muchos detalles. De aquí tiene que sonar este pedacito de instrumento, aquí esto, aquí bájale el sonido, aquí subámosle, hagámoslo fuerte. Y entonces
yo tengo que admitir, y lo admito con mucho orgullo, que a mí me encanta el cine de David Lynch y y su música también. Entonces soy como un fan de lo que él hace y de sus álbumes, entonces siempre he chequeado sus álbumes y hay uno que se llama The Air is on Fire y justo nos tuvimos como de referencia ciertos sonidos que él hizo o ciertas como acercamientos que le había hecho. Entonces teníamos como eso de referencia para lograrlo de nuestra manera ya en la película. Entonces como que vienen como inspiraciones, vienen de ahí también, ¿no? De ahí vienen ciertas inspiraciones también. Y pues ya con el señor sonoro, es, éramos como por escenas, ¿no? Entonces está la escena antes del viaje, hacer la música de ahí, está la escena después cuando ven a Maduro que le disparan, cuando después sigue la escena de la iglesia porque están haciendo una misa en la calle, y entonces ahí como que aquí va el sonido más duro, aquí va a entrar cierto instrumento y fue así, fue como por partes, lo fuimos creando por partes, porque cada escena para nosotros iba diciendo algo, ¿no? Sí, quiero decir, cada secuencia iba diciendo algo. La secuencia antes del viaje, la secuencia allá en el pueblo, la secuencia de los caballos, la secuencia de los árboles, todo para nosotros iba diciendo algo. Y al final yo sabía que quería la pintura de mi padre es abstracta, es de mucho color. Yo quería tener un acercamiento como eso y es cuando pienso que, y teniendo en cuenta toda su religión y todo esto religioso que hay en este pueblo, pienso que debería ser un canto gregoriano lo que debería estar al final. Es como tomando en cuenta todo esto. Sí, el resultado es muy interesante, muy cautivante, creo que es la palabra, porque eh, no es algo muy habitual el recurrir a este tipo de recursos para contar un relato. Quizás para muchos les pueda parecer un error en primer instante, Sí, cuando empiezan a ver el documental. ¿Por qué el relato no se escucha? Eh, pero el, el todo al final es el que le da sentido. No sé, coincido o creo que no se podía contar un relato de un pintor abstracto de una manera convencional. sí, es que ya la abstracción en sí es una experimentación de la pintura, entonces yo no quería recurrir a algo, por así decirlo, convencional, ¿no? Y convencional en este momento no me hubiera dado un acercamiento al que yo quería tener. Yo quería tener esa exploración y sí, tenía que como también rendirle honor a eso, servirle a eso también, en cierta parte, ¿sabes? Por supuesto, y creo que eso es súper importante, el entender cómo abordar cada proyecto y Sí, cada propósito que se tiene. Y sí, aquí, perdón, no, perdón. adelante, adelante. Es que se me hacía curioso cuando contaste que, claro, uno piensa, ¿por qué no suena? No sé qué. Y nosotros ganamos el premio del Festival de Cartagena de sonido de 5.1 y bueno, y todo esto. Y estábamos como antes de hacer la mezcla, de ir a los estudios, porque es interesante escuchar la mezcla en el cine, porque el piso vibra y todo eso por todo lo que hicimos con la música. Y yo me acuerdo que me dice el diseñador sonoro como que antes de ir hacia allá, el señor del estudio, alguien le preguntó como, pero nos falta la voz, ¿qué pasa? No podemos empezar sin la voz. Y nosotros como, no, no hay voz. Sí, Pero bueno, sí, porque como digo, llevamos 100, bueno, sí, pues, casi 100 años de películas de determinada manera y el que ujú, estamos acostumbrados a eso. Y aquí, inclusive si lo reducimos todo a solo la sustracción de la voz, tu película tiene más factores, como acabamos de conversar, pero si solo lo limitásemos a eso, ya es un cambio tan extraordinario para muchos que nos causa mucha extrañeza. Pero qué bueno escucharlo. sí, y esto entonces está súper, es un trabajo muy bien logrado. Eh, ya debemos ir terminando, no te queremos quitar tanto tiempo. Eh, Así que ya me acerco a la última pregunta, que tiene dos partes. Bio Bio Cine, en su novena versión, surge de la premisa de
un cine para el nuevo mundo, porque Chile lleva desde 2019 en una convulsión social que, bueno, Colombia también la está viviendo estas Sí, últimas semanas, eh, y el mundo entero está viviendo toda una convulsión debido a la pandemia. Entonces, de manera inexorable nos vamos a enfrentar a un mundo totalmente distinto. Entonces, ¿cómo crees tú que tu película ayuda a este nuevo mundo? ¿Y cómo? Esa es la parte uno. Y la parte dos, ¿cómo crees que el cine ayuda a este nuevo mundo que estamos enfrentando? bueno, la primera, yo creo que es que, es que me gusta también, no me gustaría como acercarme tanto y decir a per se qué estaría haciendo mi película sin antes mirar lo que ha causado en la gente, en las personas, como ha sido todo, debido a todo esto de la pandemia, tan difícil que ha sido la distribución realmente. Em, pero siento que como ejercicio de memoria lo hace también en cierto momento, como hacerlo mirar a uno mismo, como hacerlo, como poner a veces, no sé, yo me ponía los ojos siempre en mí mismo, incluso de a mi compañero David, el diseñador sonoro, también me decía eso, y otra colega que me estuvo ayudando ahí me decía eso, que lo hacía uno también pensarse uno mismo como ser humano, ¿no? Y en ese sentido de pensarse uno mismo, uno, pues como que uno analiza a veces de dónde viene, a veces de dónde viene, y ese ejercicio de mirar hacia atrás, pues ayuda como a una, a veces a bajar esa efervescencia que uno a veces trae, ¿no? Esa efervescencia de todo, de, no sé, de como ser humano que uno quiere a veces hacer cambios como, no sé, ¿cómo lo explico? Como tan a la brava o, a ver, sino como a veces ser más cauteloso cuando mira hacia el pasado, ¿no? Como ser más cauteloso y hacer las cosas un poco más tranquilas y de pronto que salgan de la mejor manera. Pues no sé si salgan de la mejor manera, pero sí al menos cauteloso, ser más cauteloso, que al menos tendría uno un poco más de precaución cuando uno mira el pasado, ¿no? Y creo que eso, por ejemplo, porque lo digo porque como los está en una convulsión gigantesca, realmente, muchos abusos de muchos lados, Colombia tiene muchas cosas detrás, ¿no? Es un país complicado realmente, por donde uno lo vea, por historia, por todo. Eh, pero nada más con mirar que pues en una época por la violencia colombiana la gente migró a un país como Venezuela, que era rico en ese momento, ¿no? Mucha gente se fue de La Guajira, pues de hoy en día cuando volvía yo a filmar allá, mucha gente volviendo de Venezuela. Pero ahora la migración venezolana, y era curioso, ¿no? Era curioso, ¿no? Como pensar todo ese tipo de cosas, siempre con cautela, de lo que pasa en un país, de lo que nos dice la historia, lo que pasó en cierto territorio. Me gustaba contar eso y como ahora la gente tiene un odio contra Venezuela, bueno, mucha gente, como una especie, no de odio, sino como una especie de barrera, ¿sabes? Como de, y es la verdad, hay que decirlo sin pena, hay una especie como de barrera en ciertas personas. Entonces, como que ese tipo de cosas le hace uno como mirar la historia con cautela, ¿no? No para tomar decisiones locas ni ponerse de xenófobo, de vainas locas así, sino como que mirar las cosas con cautela y ser un poco más humanos, eso es lo que quiero decir, como ser más cauteloso con todo, es como mi mensaje, ¿no? Por así decirlo, es más ser más cauteloso como seres humanos y pues más humanos, de hecho. Por otro lado, yo creo que el cine ayuda a eso, ayuda a que nos miremos como humanos, a que nos reconozcamos como humanos, como partes de un mismo lugar, todos, porque cuando yo veo una película chilena, yo me reconozco, yo me siento parte de Chile realmente, y una película de Argentina y una película brasileña de Estados Unidos, yo me reconozco como parte de ese lugar porque son las mismas cosas que me pasan a mí. Entonces el cine ayuda como a pasar esas barreras de distanciamiento que uno, o que a veces se quedan en lugares que se van creando solas y el cine le ayuda ¿no? como a tumbar esas barreras, a decir, somos los mismos, estamos viendo lo mismo en cualquier lugar del mundo y pensamos incluso hasta igual, siento yo a veces, como tenemos los mismos problemas, es como, y el cine nos ayuda a tumbar, pues, como a acercarnos más, a mirarnos más de frente, siento yo. O, eh, Sí, sí, sí,
creemos, creemos es lo mismo, creemos que el cine es una ventana a otras realidades y que muchas veces, aun cuando sea algo de otra parte del mundo, podemos compartir muchas cosas en común. Así que, Harold, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por eh, acceder a esta conversación en torno a tu película y en torno al cine. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y por darnos el espacio. Realmente estoy muy encantado y quiero ver también el corto. Quiero ver toda la programación del festival y ver todo lo que tienen para ofrecer y seguramente lo vamos a disfrutar todos. Y gracias por esos espacios para hablar de ese tipo de cosas, porque uno a veces no, uno a veces no se lo pregunta, pero cuando llega la pregunta uno va llegando a ese tipo de inferencias, ¿no? Es interesantísimo. Sí, así que muchas gracias y a todas las personas que han visto esta conversación también les agradecemos por tu tiempo, que sabemos es valioso y esperamos reencontrarnos en una próxima conversación. Esta fue en torno a Atardecer sin Sol de Harold Mendoza, que es parte de la competencia internacional de cortometrajes en la novena versión del Festival Bio Bio Cine. Festival que es organizado por Imaginaria Audiovisual y que cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así que para todos ustedes nos vemos en una próxima ocasión.